Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, en honor al tiempo vamos a iniciar. Ojalá sus compañeros ya se vinculen o vean la clase grabada en YouTube. Ok, estábamos viendo la primera hora lo que eran funciones en general. De ahí vimos que hay varias clasificaciones de las más importantes y las que van a estudiar en el colegio es las funciones lineales, funciones cuadráticas y polinómicas, racionales y radicales. Esas son las más importantes y las que se van a estudiar. Ok, entonces ya pasando al tema que nos concierne el día de hoy, es ecuaciones de segundo grado o funciones de segundo grado. Dice, las funciones de segundo grado o funciones cuadráticas son aquellas cuya expresión es la que está aquí, y igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa es la función parabólica. Aquí hay que indicar dos cosas que siempre van a encontrar en cualquier problema o cualquier libro. Les van a dar lo siguiente. Por ejemplo, las funciones no solo se nombran como está ahí. Por ejemplo, ahí estaba y igual a ax al cuadrado más bx más c. Esa es una forma habitual. Otra forma que van a encontrar es la siguiente. Es f de x a x más bx más c. Es decir, en vez de la y, ponen f de x. No pasa nada. También, aquí lo importante es que esta a jamás sea cero. ¿Sí? Porque el a tiene que ser diferente de cero. Porque si es cero, me quedaría una función de este tipo. Me quedaría bx más c, que es una función lineal, porque no hay el x al cuadrado. Aquí al hacerse por cero, se elimina y me queda una función lineal. Y eso no me sirve, o sea, no es el tema de estudio. ¿Sí? Lo que yo sí puedo encontrar es lo siguiente. Por ejemplo, puedo encontrar ax al cuadrado más c, es decir, que se elimine la b. No pasa nada. O puedo encontrar simplemente y igual a x al cuadrado. O sea, solo la x al cuadrado. Pues no pasa nada. Sigue siendo una función. Estas de aquí siguen siendo funciones de segundo grado. No pasa nada. Puede ser de este tipo, de este o de este, pero jamás de esta, porque este de aquí ya es una función lineal. Una función lineal. O sea, licenciado, siempre que lleva una potencia de segundo grado, perdón. Sí, pero que sea al cuadrado, porque por ejemplo pueden ser y igual a ax al cubo, en cambio esta ya se le conoce como función cúbica, perdón, cúbica, ¿sí? Entonces, ahí en cambio sería al cubo, ¿sí? Una función Ya. segundo grado es cuando siempre tenemos el mayor potencia, x al cuadrado. La mayor potencia es x al cuadrado. Sí, porque aquí como usted mismo pregunta, es al cubo, ya sería una función cúbica. Y bueno, y ahí hay funciones de orden superior, se llaman las siguientes, la de 4, la de quinto grado. Bueno, eso es con respecto a lo que va a encontrarse. Listo. Eso entonces es lo que decíamos. Para graficar funciones, como les mencioné anteriormente también, lo más importante es hacer una tabla de valores. ¿Sí? Por lo general en los libros, para ahorrar espacio, hacen la tabla de valores en forma horizontal, como está aquí su módulo en la página 177. Sí, pero ustedes también pueden hacerlo en forma vertical, como lo hicieron en el deber la mayoría. Y la mayoría está acostumbrada a hacerlo en forma vertical. Ok, entonces la gráfica de una función de segundo grado es así.
como una concavidad, como una B, ¿sí? Ya sea de forma cónica hacia abajo, bueno, digo cónica, hacia abajo o hacia arriba, déjenme, o está otro ejemplo acá, ¿sí? Están las dos, hacia abajo o hacia arriba. Ahora la cuestión es lo siguiente, y va mi pregunta, bueno, para los dos que están aquí, es la siguiente. Permítame compartir la pantalla. Listo, si yo tuviera un plano cartesiano cualesquiera, podría yo tener una función cuadrática más o menos así, que sea una B, pero en este sentido, algo así, no sé si me indico, como inclinada, podría tener yo esta función cuadrática o no, o por qué, cuál sería la razón, por qué no podría tener o sí podría tener, ¿qué dicen? Una función así, como que girada, porque las que vimos, voy a hacer con rápidamente, las que vimos son algo así, una B así y una parábola así, pero yo puedo tener una que sea inclinada, puedo tener una función cuadrática que sea inclinada o que sea así también, puede ser otra, ¿verdad? Así, ¿puedo tener o no? ¿Quién me dice? Yo creo que sí, Sí, sí podríamos tener. ¿Y por qué? Pero porque se parece que me acuerdo que dijo que, o sea, no se topan las líneas o no se unen, algo así. ya, sí se puede entonces tener, nuevamente, sí puedo tener yo una función para los, bueno, como están llegando algunos de sus compañeros, como les decía, una parábola como más o menos inclinada, porque las que vimos son algo así, así o bueno, en el otro sentido, pero puedo tener una función así, inclinada, como que girada. ¿Quién me dice? Milton dice que sí se puede tener. ¿Quién me dice alguien más? ¿O no? Digo que sí, porque solo se topa en un lado, o sea, en el X, solo horizontal. No sé si se me entiende. Más o menos no. Pero bueno, la respuesta aquí sería que esta función o que no es posible o esto no es función. No vamos a encontrar jamás una parábola inclinada porque, recuerden, una función es, trazamos una línea vertical y si la línea vertical toca en más de un punto, en este caso le toca aquí y le toca aquí, le toca en dos puntos, ¿qué vimos al comienzo de lo que les decía? No es función, ¿sí? Entonces, por ese hecho, nunca vamos a encontrar una parábola inclinada, jamás vamos a encontrar una parábola inclinada, sí vamos a encontrar por lo menos de ese estilo, el que tenemos aquí, o en ese estilo hacia abajo, ¿sí? Se llama cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, pero jamás inclinado. Eso que quede como, ¿cómo les diría? Como conclusión, jamás inclinado. Profe, Sí, la dígame. raya que usted le hace así es de acuerdo a como uno quiere o tiene Sí, alguna. usted, la raya que les decía, la línea horizontal, vertical, perdón. La línea siempre tiene que ser vertical. Por ejemplo, si yo quisiera saber si esta es una función, le trazo una línea vertical donde yo quiera. Si ven, yo estoy trazando por aquí, estoy trazando por acá, y siempre tiene que tocar en un punto. ¿Sí? Aquí toca aquí, acá le toca en este punto de acá, ¿sí? Pero siempre en uno. ¿Sí? Es o vertical en donde usted quiera. Lo Ahí es una aconsejable, función. ahí es función, exacto. Cuando le toca en un solo punto. Cuando le toca en un solo punto, pero. Ajá, porque por ejemplo, supongamos que tengo yo una parábola así, rápidamente ya. ¿Sí ven? Si yo tengo una parábola en ese sentido, si yo trazo una línea vertical, ¿en cuántos le toca? En uno Dos. y en dos. Ya no es función. ¿Sí? Ya no es función. Es eso que presente. Vamos en la de acá abajo rápidamente. En la de acá abajo, por ejemplo, en esta de aquí, voy a igual a trazar líneas verticales, a ver si me dan, si cumple o no cumple. Si le trazo, toca en uno. Si le vuelvo a trazar acá, toca en uno. ¿Sí? En trace donde trace, ¿qué pasa? Siempre está tocando en cuántos puntos. Solo en uno. ¿Sí ven? Entonces sí son funciones. Todas estas de aquí son funciones. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les decía. Antes de iniciar cualquier cosa, está bien esa pregunta también. Antes de iniciar cualquier cosa, ver o si no, a ver si es o no es función. Eso sería el principal lo primero que tengo que hacer antes de comenzar a hacer ningún ejercicio. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo dibujamos la función?
dibujamos utilizando tabla de valores. Aquí está en forma horizontal. Ustedes pueden hacerlo en forma vertical, no pasa nada. Y siempre se va a dar de esta forma la figura, o bien así, con una abertura hacia abajo o una abertura hacia arriba. Dice, tiene sus ramas orientadas hacia arriba. Corta el eje OX, es decir, este eje horizontal, en los puntos, lo que estábamos viendo al inicio, lo que conocemos como raíces. En este caso le toca en el punto -4 y en el punto 2. Sí, justo ahí, -4, 0 y 2, 0. Y en el eje OY, le toca en el punto 0,8. Bueno, en ese punto no es tan importante por ahora. Simetría. ¿Qué es simetría? Una forma rápida de saber qué es simetría es si se refleja. Sí, si yo al reflejar, voy a tratar de hacer rápidamente una explicación. Una simetría es, ustedes dibujen se puede hacer con marcador para que se vea mejor, de mejor manera. Ok, para que se entienda el concepto más que nada de simetría. Por ejemplo, si yo quisiera saber si una función es simétrica al eje. Ok, yo tengo una función que es de las que siempre son simétricas. Por ejemplo, está la parábola. Si yo tengo una parábola, voy a tratar de ser lo más exacto posible. Aquí son 2, 4, 6, 7. Entonces aquí sería 2, 4, 6, 7 aquí. Entonces, algo más o menos así. Ya, más o menos, tratando de que sea lo más exacto. Entonces, si yo quisiera saber si es simétrica al eje Y, al eje vertical, ¿qué es lo que hago? Le trazo o le doblo la hoja, ¿sí? Le doblo la hoja y trato de ver si esto de aquí coincide o queda por encima del gráfico. O sea, si yo le pongo, bueno, en este momento no puedo hacerlo porque se va la imagen, sí, pero por ejemplo yo le pusiera al sol y le veo que concuerdan las líneas, son simétricas, ¿sí? En cambio, si yo le doblara en el eje Y, ¿sí? Si yo le doblara en el eje X, por ejemplo, le doblara así, este de aquí choca con algo acá, concuerda con este lado de acá, ni siquiera está dibujado, nada. ¿Con qué va a chocar si no está dibujado? Sí, entonces esta es simétrica al eje, ¿a qué eje? Es simétrica al eje vertical, pero es simétrica al eje horizontal. Si yo le doblara, se refleja, si ni siquiera está dibujado. No está ni dibujado. Entonces, es simétrica ¿a qué eje? Al eje vertical, pero no es simétrica al eje horizontal. ¿Sí? Eso tienen que... Bueno, eso se hace rápidamente y si estuviera con la luz del sol para que se refleje mejor la hoja, pero en este caso no se puede hacer por lo que no, o sea, no hay mucha luz y la cámara no capta. Pero bueno, esa es la simetría. Y ya vamos a seguir estudiando eso con el paso de las funciones. Y por último dice el vértice. ¿Qué es el vértice de una función? El vértice, en especial de la parábola, es el punto máximo o mínimo donde gira, donde se da un cambio brusco, por ejemplo, ¿sí? En este caso, donde acaba el mínimo, ¿sí? Mínimo es cuando está hacia abajo, ¿sí? Cuando llegamos a un tope, se llama mínimo. En este caso es mínimo y en este caso de la siguiente figura se llama máximo, porque es hasta donde más llega la función. Entonces eso, pilas. Cuando yo les pida de esta función, sería un mínimo y de esta siguiente función sería un máximo. Eso deben estar pilas porque yo siempre les pregunto, tal función, ¿es un mínimo o un máximo? Ustedes grafican y si es de esta forma, como está aquí, es un máximo y como está en la forma de acá arriba, sería un mínimo. Ok, entonces vamos ahora sí con las partes de la función cuadrática, de lo que vamos a necesitar. Dicen, en general diremos que eso sería hasta bueno que subrayen, señalen o copien en su cuaderno, lo que es bastante útil. Para dibujar la parábola que representa una función cuadrática, es útil seguir este procedimiento. Orientación de las ramas. Si A mayor que 0, se abre hacia arriba. Y si A menor que 0, se abre hacia abajo. Rápidamente, ¿qué hace referencia a esto? Permítanme. Ok. Listo. ¿Qué es A en la función cuadrática? Voy a poner dos ejemplos. La primera, y igual a 2x al cuadrado más 5x más 2. Esta es una función cuadrática cualesquiera y esta es otra. ¿Sí?
menos x al cuadrado menos 1. ¿Cómo sé que es cuadrática? Porque tengo la variable x elevado al cuadrado en las dos. No importa que en esas tenga más letras y acá tenga menos, no pasa nada. Con que esté x al cuadrado me basta. Entonces, ¿qué va a ser el valor de a en cualquier función? En cualquier función va a ser el coeficiente o el número que acompaña a la x. En este caso es el 2 y en este caso es, ¿qué número? ¿Qué número es el que acompaña acá? El 0, ¿qué número? Cuando no está ningún número al inicio, ¿qué número era? ¿Quién se acuerda? En este caso A es 2 y en este caso es Patricio, ¿qué número es el que está al lado de la x aquí? Si es menos x al cuadrado. Ah, Patricio, esto. ¿no? ¿Qué número es el que está aquí? Si no tenemos nada. Aquí es el 2 porque se ve que es el 2 directo, pero aquí como está menos x al cuadrado, ¿qué número está aquí? Escondido. Sí les había El dicho. 1 Eso. ¿Pero con qué signo? Menos uno. con el Menos. menos. Menos Eso, uno. genial. ¿Por qué es importante eso? Por lo que me dice, si yo voy a tener, en este caso, un A positivo, la función se me va a abrir ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Sí? Dice, si A es mayor que 0, se abre hacia arriba. ¿Sí? Me va a quedar así la función. Se abre hacia arriba. Sí, sea la función que sea, me va a quedar así. En ese sentido. Y si es menor que 1, me va a quedar en ese sentido. Sí, solo al ver directamente, rápido, al ver la función. Si este es positivo, es en ese sentido. Y si es negativo, va a ser en este. Es decir, nuevamente, si yo les dijera rápido, sin dibujar, por ejemplo, sin dibujar la función sería la pregunta, sin dibujar la siguiente función, indique si hay un máximo o un mínimo. Aquí, ¿qué tendríamos? Recuerden que llegas a este topic, es un mínimo. Y este llega hasta este punto. ¿Cuál sería este? Un máximo, ¿sí? Un mínimo y un máximo. Ok. A ver si están atentos. Esta es la función que les doy. Y igual a 2x más 1. María, ¿es un máximo o un mínimo de esta función? ¿Hay un máximo o un mínimo? Un mínimo. ¿Por qué? Es un máximo. ¿Por qué? No. Ok, Profe, No no lo tiene entiendo signo. bien. ok. Lo que les decía, y justo llegaron un poco después. La función cuadrática siempre va a ser en ese sentido, ax al cuadrado más bx más c. Es decir, la a va a ser el que acompaña x al cuadrado, b el coeficiente que acompaña a la x y c el número que está solito, sin letra. En este caso solo tengo b y c. En este caso no es función cuadrática, no es, porque me hace falta un x al cuadrado. Esta es una línea recta, esa es la respuesta. Este no tiene ni máximo ni mínimo, porque no es una función cuadrática. Esta es una función lineal o de primer grado. Aquí sí podría ser, por ejemplo, una función cuadrática. Sí, esta es una función cuadrática. Y ahí sí puedo tener máximo o mínimo. ¿Qué tengo aquí? Máximo o mínimo. Cuando A es mayor que 0, es un mínimo. Y cuando A es menor que 0, es un máximo. ¿Qué es A en este caso? ¿Qué es A? A es mayor o menor que 0, en este caso. En este caso, A es 2. ¿Qué es? ¿Mayor o menor que 0? Mayor, Mayor. Es Entonces, ¿qué mayor. tenemos? ¿Qué tenemos? Es mayor mayor. que ser. Ajá, ¿qué tenemos? Mínimo. Un mínimo. Entonces, ustedes sin graficar la función ya me pueden decir si es un máximo o un mínimo. Solo necesitan ver el valor que está al lado del x al cuadrado. Vamos con otra para ver. Entonces, pilas en esto. Listo, tengo esta función. ¿Ya? Primer paso, reconocer cuál es el valor de A. ¿Cuál es el valor de A, Milton? ¿Cuánto vale A? 5. No, 1. El uno más 1. más 1. Porque Recuerden que él está escondido en el x al cuadrado. exacto.
aquí, este valor que está aquí al lado del x al cuadrado, ese es el a. Puede estar aquí al final, al inicio, en la mitad, puede estar donde sea, pero siempre debe estar al lado del x al cuadrado. Lo que dice su compañera es excelente. El a es más 1, porque está acompañando al x al cuadrado. Y al ser mayor que 0, este va a tener un mínimo. ¿Sí? Ok. Ahora, lo que necesitamos ya, después de saber si es máximo o mínimo, también es saber cuál es ese punto, ¿no? No solo saber cuál nos salió o qué pasó, sino necesitamos saber en qué punto es ese. Ok. Aquí está. Bueno, el eje de simetría por el momento no. El vértice. ¿Cómo yo obtengo el punto del el vértice, ese mínimo? Voy a obtener con lo siguiente. Con x menos b sobre 2a. ¿Ok? Por ejemplo. Hagamos acá. La que estamos haciendo. Listo. Me dice que con esta fórmula yo obtengo el mínimo. En esta función, ¿cuál es el valor de a? 1. ¿Cuál es el valor de b? El valor de b es menos 1. Recuerden que el valor de b es lo que acompaña a la x. Y bueno, c, si es que necesitáramos, es el término que está solito, sin la letra. Entonces resolvamos. X es igual menos de la fórmula. ¿Cuánto vale b? Lo que les decía, ¿cuánto vale b en este caso? Menos 1. Uso paréntesis, fíjense. Uso paréntesis. Sobre 2a. 2a, ¿cuánto valía a? Justo desde aquí. 1. Sigamos haciendo. Menos por menos me da más. Y 2 por 1 me da 2. ¿Cuál ha sido el mínimo? El mínimo ha sido en x, un medio. ¿Sí? En x, rápidamente, tengo el plano cartesiano. Si yo quisiera dibujar, yo sé que la figura va a ser más o menos así. ¿Sí? Que va a ser así, en ese sentido, una B hacia abajo. Ahora, en X, un medio, más o menos por aquí. Pero ¿cuánto avanzo en Y? Y, voy, subo, bajo, ¿dónde tiene? Porque recuerden que lo del plano cartesiano tiene que ser 2 puntos, en X y en Y. ¿Cómo obtengo la otra coordenada del vértice? Hago lo siguiente. Me voy a la función original y donde esté la X, todo esto reemplaza por ¿cuánto? Por un medio. Entonces me quedaría, la función era y igual a 5 menos x más x al cuadrado. Si yo quiero saber dónde es el valor de y, reemplazo donde esté la x, reemplazo por ¿cuánto? Por un medio, que acabo de sacar. Me quedaría 5 menos un medio más un medio al cuadrado. Cuadrado. Ajá, me quedaría 5 menos un medio más un cuarto. Recuerden, numerador al cuadrado y denominador al cuadrado. Saco el mínimo sería 4. 4 para 1, a 1. 4 para 1, a 4, perdón. Por 5, 20. Menos 4 para 2, a 2. Por 1, 2. 4 por 4, a 1. Por 1, 1. Entonces me ha quedado 20 menos 1, 20 menos 2, perdón, 18. 18 más 1, 19. 19 cuartos. Cuartos. Ajá. Aquí veamos qué tal estamos con esas fracciones. ¿Cómo yo dibujo 19 cuartos sin hacer decimales? Sin hacer decimales. ¿Cómo dibujo esto aquí en la gráfica? Perdón, en el plano cartesiano. 19 cuartos. Sin hacer decimales. ¿Quién se acuerda? Sin hacer decimales, pero. Bueno, esto deberían haber visto en octavo. Bueno, simplemente les refresco si es que más o menos. ¿Cómo dibujo fracciones bueno, ya sea aquí o en cualquier lado? Por ejemplo, si yo tuviera una unidad entera, sería 4 cuartos. O divido en 4 unidades y cojo los 4. Pero como es 19 cuartos, no me avanza la unidad, sino tengo que avanzar a la siguiente. ¿Hasta aquí cuánto tendría? Si quiera 4, aquí ¿cuánto tengo? 8. ¿Hasta acá cuánto tengo? Si son 4 más. 12. 12. 12. ¿Hasta acá? 16. 16. Entonces, 16. ¿cómo me falta? Un poquito, divido en 4 partes iguales, lo más iguales que puedo. Ahí sí está dividido. 1, 2, 3, 4 partes. Si está 16, 17, 18, justo aquí. Por aquí más o menos. 19.
el 19 cuartos. Y haciendo en decimal, ¿cuánto me sale haciendo en decimal? 19 cuartos, 4,75. 1, 2, 3, 4, 75. Vea. Sí, entonces, eso tienen que más o menos ir practicando a veces cuando les pidan hacer sin calculadora, porque sin calculadora, jodido dibujar 19 cuartos sin calculadora. Aquí sería, bueno, más que nada ya terminando Ay, qué jodido. el vértice. El vértice sería justo en qué punto. En el punto 1/2, 19 cuartos. 1/2 en X y 19 cuartos en Y. Como era esto un mínimo, recuerden, como es un mínimo, la función ¿cómo me quedaría? Me quedaría así. Y ya está dibujado rápidamente la parábola. ¿Sí ven? No necesito dar tabla de valores, simplemente ya supe dónde está el vértice y como sé que la función es así, dibujo, nada más. Entonces es una forma rápida de dibujar las funciones. ¿Sí? Si quieren ser ya precisos, den una tabla de valores. Entonces vamos a practicar eso un poco, porque es importante más que nada el vértice. Ok. Entonces, ¿cuál sería el vértice de la siguiente función? Ok. Les voy a dar la siguiente función. La siguiente función sería y igual a 5 más x al cuadrado menos 2x. Ok. Primera pregunta, sin dibujar. Esto es un máximo, hay un máximo o un mínimo en la función. Sin dibujar, hay un máximo o un mínimo. Lo que podríamos hacer aquí también antes de comenzar es ordenar. ¿Sí? ¿Qué hice? Ordené de forma descendente para ver de mejor manera. ¿Qué hay? El valor de A es ¿cuánto? Hay un mínimo. Ajá, es 1. Y como es mayor a 0, A es mayor que 0, hay un mínimo. Entonces sacamos el vértice, las coordenadas del vértice. ¿Con qué fórmula? Con x igual a menos b sobre 2a. Con eso sacamos las coordenadas. Entonces, saquemos menos, ¿cuánto vale b en esta función? Y aquí está ordenadito, b lo que acompaña a la x. En este caso es menos 2. Menos 2. Sobre 2 por a, que vale, perdón, que Por vale 1. 1. Aquí. Menos por menos, me queda más. Me quedaría 2. Y abajo, 2 por 1, 2. 2. Simplifico y me queda 1. 1. Pero esa es la coordenada en X. Yo necesito ahora la coordenada en Y. ¿Cómo encuentro la coordenada en Y? Reemplazo en mi función original, que era esta. En donde está la Por X, 1. ¿qué valor voy a tener? Voy a reemplazar el valor de 1. Entonces va a quedar 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 5. Me quedaría 1 al cuadrado, 1. Menos 2 por 1, 2. Y me quedaría más 5. Me quedaría menos 1 menos 2. Me queda menos 1. Menos 1 más 5 me queda 4. 4. Entonces el vértice es en las coordenadas 1,4. Entonces, si yo quisiera hacer una parábola rápida, sin necesidad de hacer tabla de valores, ¿qué hago? Dibujo mi plano cartesiano y dibujo el vértice, mi mínimo en este caso, mi mínimo, que sería 1 en X y 4 en Y, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar ahora la figura si yo sé que se abre para arriba? Me queda algo así y ya está. Dibujado, ¿sí ven? Una gráfica de la parábola rápida, sin necesidad de tabla de valores. ¿Sí? Entonces, esta es una forma rápida de dibujar en algún examen cuando les piden, por ejemplo, sin calculadoras o sin nada, hacer de forma rápida, sin la tabla de valores, pues esa era la palabra. Ok, vamos a seguir. A ver, sí me alcanza para ver el último concepto. Y los puntos de intercepción. Lo más importante aquí es cómo obtener las raíces de una función, es decir, dónde le toca al eje X. Sí, recuerden, esas eran las raíces. Las raíces es justo esto de aquí, donde le toca en el eje X. En este caso es menos 4 y en este caso es 2. Ok, ahora y eso va a ser ya el último tema del día de hoy, es lo siguiente.
cómo hacer eso, pero sin, por ejemplo, si yo quisiera, sin ver, bueno, si aquí viendo la gráfica, ¿tiene raíces esta gráfica? ¿Tiene raíces? No, Tiene raíces, porque no le toca al eje X. no Pero ¿cómo tiene. hacemos para X. encontrar las raíces? Y este sí es lo importante y en todas las funciones van a aplicar lo mismo. Cuando usted quiere encontrar las raíces, va a ser lo siguiente. Por ejemplo, tiene y igual a x al cuadrado menos 2x más 5, que era la que estamos estudiando, que es este de aquí. Siempre es el procedimiento mismo. Es el hacer que y valga 0. Es decir, en vez de esta y, vamos a escribir 0 igual a x al cuadrado menos 2x más 5. ¿Sí? Es decir, en vez de la y, siempre vamos a reemplazar por el 0. Y al resolver esta ecuación de segundo grado, nos va a dar las raíces. ¿Cómo resolvemos una ecuación de segundo grado? No sé si ya vieron o si se acuerdan, tal vez. Para resolver una ecuación se aplican varios métodos. Completar el cuadrado, factorizar o utilizar la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Recordando esta raíz, esto es a, b y c. Es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. No sé si ya vieron esa fórmula un rato, es fórmula general de ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz No. cuadrada de b al No, cuadrado. licenciado. Pero bueno, esta fórmula sí sería No, buena. profe. Esa es una fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado. La ecuación que usted tenga le va a salir con esta fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Lo que cabe aclarar aquí sería lo siguiente, pero la función siempre tiene que estar así, por ejemplo, 5x al cuadrado más 2x menos 1. Estoy poniendo otro más que nada. Es decir, siempre tiene que ser igualado a 0. Siempre. Siempre tiene que ser igualado a 0. Entonces, este de aquí es a, el número que acompaña a la x es b, y le acompaña al, lo que está sin letra, sin la variable, es la c. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿cuál va a ser? Esto sí sería bueno que le anoten y que o que se memoricen, porque eso siempre es usado. Nuevamente, para resolver, obtengo con menos b más menos, se pone más menos así, ya luego les indico por qué, b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido para 2a. ¿Sí? Todo eso dividido para 2a. Ok, entonces ya eso para finalizar, terminamos este que estábamos haciendo. El que estábamos haciendo, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Resolviendo la ecuación con esa fórmula. Nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar x igual menos b. ¿Cuánto vale b en este caso? Recuerden, a, b, c. ¿Cuánto vale b? 2. Entonces sería menos, Menos 2. Eso. Recuerden, ese menos es de la fórmula. Y este menos 2 es en cambio el que le pertenece al b. ¿Sí? Al 2. Más, menos, raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Menos, justo uso paréntesis para no equivocarme. Menos 2 al cuadrado. Menos 4, eso va de cajón. El 4 no se mueve. A es lo que le acompaña a la x al cuadrado. En este caso es 1 por 1. c. ¿Cuánto vale c? Menos 2. No. Digamos 5. Más 5. 5, genial. Entonces, 5 vale C. Exacto, eso va acá. Sobre 2 por A. ¿Cuánto vale A? 1. Aquí se van a dar cuenta que las matemáticas no fallan, son exactas. ¿Por qué? Porque aquí debería salirnos que las raíces no existen, por ejemplo, algo así que no es posible. Pero veamos. Menos por menos, más. Aquí me queda 2. Más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Como es todo al cuadrado se hace positivo, 2 al cuadrado queda 4. Aquí me quedaría más por menos, menos, me queda menos 4 por 1, 4 y por 5, 20. Todo esto sobre 2 por 1, me queda 2. 2. Sigamos aquí para no hacer muchas hojas. Me quedaría 2 más menos raíz cuadrada. Signos diferentes, resto. 4 menos 20, menos Menos 16. Y sobre 2. 2. Yo como soy rudito y raíz cuadradas no me acuerdo, voy a utilizar la calculadora. Voy a poner raíz cuadrada de menos
16. Y aquí es donde les dije, las matemáticas son exactas. La cálculo va a salir match error, por ejemplo, o error va a salirme a mí. ¿Por qué? Porque raíces de números negativos no existen. No existen. Y justo lo que decíamos en la gráfica. ¿Qué decíamos en la gráfica? No tiene raíces. Sí, bueno, concuerda. Al hacer los procedimientos, las raíces concuerdan con lo hecho a mano. Entonces aquí la respuesta, cuando le sale esto, una raíz negativa, usted simplemente va a escribir esto. No tienen, no tiene, Raíz. no tiene raíz. Ya vamos a hacer en las siguientes clases ejercicios que sí tengan raíz, pero por el momento que quede claro es, cuando salga una raíz negativa, ¿sí? Una raíz negativa no tiene raíces. Y eso se explica en el gráfico. ¿Sí? ¿Por qué no tiene raíz? Para tener raíz, ¿qué tenía que pasar? Que esta función toque a qué eje? Al eje X. La X. Al eje X. Ajá. Entonces, eso sería entonces todo, porque más nada se nos acaba la hora. El deber va a ser así mismo, solo de graficar rápidamente funciones cuadráticas, sacar el vértice y graficar. No importa que hagan tan exacta la gráfica, ¿sí? Pero por lo menos que se vea el vértice y el plano cartesiano. Y esa B así, o si es así en un sentido, dependiendo. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. ¿No? Bueno, entonces nos veremos la siguiente semana. Que pasen bien. Ya dicen, Igual, gracias. nos vemos, igual, cuídense, nos vemos. Gracias. Ya, nos vemos.